Hola a todos. Los saludo de acá de Guayaquil, Ecuador, de Bosquejo Teatro, de Yapín. El tema que yo elegí para dar este taller virtual es cómo contar cuentos en tiempos de COVID. Hemos sido testigos de cosas muy difíciles que antes jamás la hemos visto, que es el encierro, ¿no? Ese aislamiento, ese distanciamiento que tiene que haber entre uno y el otro, en no acercarse más de 2 metros de distancia, de cómo yo doy esto, cómo entrego, cómo miro, es decir, todo este tipo de cosas que de alguna manera nos ha afectado tanto emocionalmente. A mí se me venían muchas preguntas, ¿no? Las preguntas principales que se me venían era... ¿por qué encerrarme así? ¿Por qué desconfiar si yo también, yo puedo ser sana? ¿Por qué tengo que desconfiar tanto de mi salud? De mi salud y de la salud de los demás. Pero bueno, es muy respetable las ideas que tenga cada quien, ¿no? Entonces, me di cuenta de algo en la que los sentidos de nosotros se estaban llenando mucho de miedo. Miedo a mirar, miedo a escuchar, miedo a hablar, miedo cómo hablar, los tapabocas que hemos y todavía los seguimos usando. Entonces todos nuestros sentidos estaban cada vez más encerrados. A partir de ahí, de lo que yo podía ver y me afectaba emocionalmente es eso, se me ocurrió, y también obviamente por algunas lecturas que venía haciendo, bienvenidas esas lecturas, es cómo trabajamos los 5 sentidos los seres humanos. Todos los días los seres humanos nos relacionamos con el otro siempre en relación a estos 5 dones que nos dio Dios. ¿Sí? ¿Y qué tanto estamos haciendo uso de ellos? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos que nos haga bien? Más que nada que nos haga bien en este tiempo del COVID, ¿no? ¿Qué estamos mirando de más o mal que eso nos afecte internamente? ¿Qué estamos escuchando de más o mal que nos afecta internamente? ¿Sí? Todas estas cosas que tienen esa relación con los sentidos. Entonces, a partir de ahí, vuelvo a decir, se me ocurrió crear nuevos cuentos, pero no los típicos cuentos como los que estamos acostumbrados, sino apoyándome de los audios visuales, ¿verdad? Con estas aplicaciones, estas plataformas, este mismo Zoom, que es una plataforma que también puede servir para dar clases y para contar. Se me ocurrió hacer lo siguiente, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean los cuentos que yo he venido realizando en función justamente, ay, ¿dónde está? Un momento, déjenme buscarlo por aquí, ya lo voy a encontrar, aquí está, déjenme ver, ajá, este es, ¿sí? He creado algunos cuentos con audiovisuales y todos relacionados precisamente al uso de los sentidos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver este de aquí, Canto Armonía, que está basado en los dibujos que uno puede hacer, ¿no? No es que yo sea perfecta dibujante, pero siempre mis cuentos en relación a los niños, ¿no? Bueno, no les puedo alargar porque obviamente el tiempo no nos alcanza. La intención de este cuento es que este niño, al escuchar el canto de los pájaros, todas las mañanas, él amanece alegre, ¿verdad? Y los cantos hacían una canción muy bonita. Ran, ri, dan, cada quien ran, ri, dan. Entonces, este niño con ese cantar fue y le cantó un árbol
y él por primera vez en su vida le había cantado una canción a un árbol. Entonces, nosotros estamos siempre rodeados de música, estamos rodeados de música por todos lados. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy rodeada de una música que no me gusta mucho, pero está aquí. ¿Cuál es? Los sonidos que interrumpen a veces cuando uno está haciendo algo importante como estoy haciendo en este momento. Entonces, la intención de este cuento es cómo nos relacionamos con la música y la naturaleza, cómo transmitimos nosotros también esa música y la naturaleza, y cómo nos alimentamos de esa música y la naturaleza. Lo que quiero decir con este cuento es que si nos alimentamos de cosas bonitas, y más que nada en los niños, si les alimentamos cosas bonitas en los cuentos a los niños, sea como sea de donde vengan, pero que siempre tengan una cosa bonita, algo que les dé alegría, entonces, ¿qué va a pasar en ese niño? Va a fluir, va a salir de sí, de su boca, de la forma como mira, de la forma como se expresan cosas bonitas. ¿Sí? Entonces eso, todo lo que entra por nuestros sentidos y que nos haga bien, va a salir cosas buenas. Es la maravilla de los 5 sentidos. Bueno, ese es un cuento. Ya les quiero mostrar otro que tengo por acá. También en relación a eso. Bueno, esto es una pequeña cosa que hice con los niños. Ah, este de aquí no es un cuento precisamente. Este sí los voy a dejar que lo vean completo porque es de 42 segundos nomás. La importancia de decirnos cosas bonitas en tiempos difíciles. Es muy importante. Es muy importante que en estos tiempos difíciles que hayamos vivido y que hemos sentido en la piel, en nuestros sentidos, que también afloren cosas bonitas. ¿Sí? Entonces, mi misión, yo sentía que era una misión que yo tenía que hacer, era decir cosas bonitas, ¿no? Decir cosas bonitas porque es importante decir cosas bonitas en tiempos complicados. Este por aquí, si no me equivoco, este habla de los 5 sentidos. A mí me ha hecho me ha afectado mucho la importancia de los sentidos, más que nada en el arte. Bueno,
Bueno, quería compartirles eso y de alguna manera también decirles que los 5 sentidos, esos dones que Dios nos dio, tienen que ser bien usados. Usados siempre es para bien y que sirvan para transmitir bien. Yo no puedo decirles que a veces que las cosas malas hagan bien con el tiempo. Puede ser porque nos deja una lección, ¿sí? A veces ver, es decir, todo lo que hemos visto ahora, todo esto del COVID, todo esto terrible que se nos ha quedado de alguna manera pegados, impregnados en nuestra mente y en nuestro corazón, nos deja una lección. Pensar que las cosas malas que nos suceden, ¿verdad? Tienen que dejarnos una lección. Si las cosas malas siguen sucediendo y no aprendemos nada de esas cosas malas, no aprendes nada. No fluye nada de ti. Entonces, hay otra cosa interesante. A veces yo creía que todo era creación, ¿no? Que todo lo que uno hacía era creación. Pero cuando uno escribe con rabia, con odio, con resentimiento, y dice esas cosas así feas, ¿ustedes creen que eso podría ser creación? Hasta cierto punto puede ser debatible, ¿no? Pero yo creo que las cosas que son creación tienen que ver con todas esas cosas bonitas que tenemos dentro. Dar lo bueno. Y bueno, esto ha sido lo que yo he querido compartirles a ustedes. Y para cerrar, por el tiempo, lamentablemente no tengo mucho tiempo. Bueno, este es mi canal, se llama, en YouTube estoy como Bosquejo Teatro, aquí pongo todos mis trabajos, no quiero hacerme publicidad porque no me parece justo, pero bueno, aquí está la canoera, ¿sí la ven? Aquí está el cocodrilo de la canoera, aquí está Cuento Sol y Luna, que yo quería ir con ustedes con el Cuento Sol y Luna. Sí, este Cuento Sol y Luna ya lleva, mira, aquí está hace 3 años, pero lleva desde 2014, es un cuento para niños. Un cuento que me gusta mucho y lo quería compartir con ustedes, pero bueno. Y aquí hay otras obras más que son para adultos. Eso. ¿Qué contar en tiempos de COVID? ¿Cómo contarlos? ¿Qué te gustaría contar? ¿Qué palabra te resuena para contar? Lo que yo les dije hace ratito. A mí me resuena mucho los 5 sentidos. Por eso todas las cosas que ustedes han visto tienen que relación con esos 5 sentidos. Me resonó mucho la importancia del bien que tenemos que hacerle a estos 5 sentidos. Porque rodeados de noticias a cada rato de todas estas cosas feas que nos pasaban, y yo digo, bueno, ¿y dónde están las cosas bonitas? ¿Quién nos da cosas bonitas para llenarnos y no llenarnos de tanto miedo? Entonces, siempre ir a la otra parte. Si alguien viene y te hace cosas feas, entonces darle cosas bonitas. Ahí estás creando algo, estás creando diferencia. Eso es lo importante en el arte. Crear esa diferencia. Si todos están en un bando, ¿por qué todos están ahí? ¿Qué tiene de interesante? Cuestionar un poco. ¿Sí? Eso es crear. Cuestionar ese lado en que tú ves que todos están y no hay nadie que diga, ¿y por qué no se van allá? El arte tiene ese poder. Tiene el poder de crear diferencias. ¿Sí? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué palabra o qué quieres crear? ¿Y cómo quieres contarlo? Piensa en una palabra, piensa en una oración, piensa en algo que te sucedió. ¿Qué quieres contar? Pero ese contar tiene que venir de aquí, del corazón. Es importante que esa palabra venga del corazón. ¿Qué pregunta
resuena en tu corazón? Bueno, y si resuena en tu cabeza también, ¿qué pregunta es? Entonces, con esa pregunta o esa palabra o esa oración que tienes, que quieres contar, que puede ser algo real, ¿verdad? ¿Cómo lo enlazas? Entonces, empiezas a crear. ¿Cómo lo harías? Hay un cuento muy pequeñito que a mí me gusta mucho, yo lo hago con los niños pequeños, bueno, también lo he hecho con adultos, ¿no? Es de Augusto Monterroso, que se llama Y cuando despertó, el dinosaurio continuaba ahí, o allí, ¿sí? Ese es el cuento. Cuando despertó, el dinosaurio continuaba allí. ¿Qué querrá decir ese cuento? ¿Mm? Entonces, ese cuento que de Augusto Monterroso, cuando despertó, el dinosaurio estaba allí, te deja muchos interrogantes. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué estaba un dinosaurio allí? ¿Qué hacía un dinosaurio allí? Es decir, esa cosa extraña que nos deja ver el cuento. Es lo mismo que yo les digo acá. Para crear, siempre crear en el otro bando. Si todos están en un bando, tú vienes y haces otra cosa que no hace ese bando. Te vas a la diferencia. Y ese cuento tiene la diferencia. ¿Por qué contar un cuento en los años 1000, si no me equivoco, los 70, 80, ese cuento? Sí, creo que es esa fecha. Uno va a escribir un cuento pequeñito de esa manera. Si ya en ese tiempo los dinosaurios no existían, por ejemplo. ¿Por qué contar un cuento que el dinosaurio estaba allí cuando el dinosaurio ya no existía? ¿Cómo es eso? Si ven, hace la diferencia. Porque en ese tiempo no había dinosaurios. ¿Qué podrías contar tú que haga la diferencia de lo que ha sucedido aquí? ¿Cuáles serían tus herramientas? Pero más que nada, lo primero que tú tienes que saber es qué quieres contar. ¿Sí? ¿Qué herramientas vas a usar para contar? Eso sí, mira, tienes muchas formas de contar. Por ejemplo, yo a veces dibujo, ¿verdad? Hago dibujos y después lo puedo hacer animación, como lo que vieron, ¿no? Yo los dibujo y después los grabo. Grabo la hoja y paso, así. O si no, solamente comienzo a usar las aplicaciones y comienzo a escribir en las aplicaciones y comienzo a ponerles efectos, ¿verdad? Pero nada, nada, como contar un cuento de persona a persona. Nada. Cuando tú cuentas un cuento delante de muchas personas o pocas personas, sentir la energía de las personas que están escuchando tu cuento o de las personas que te transmiten el cuento es una cosa maravillosa, porque tus sentidos están viviendo en ese momento de que tú cuentas un cuento, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras que no nos acerquemos todavía hacia el otro, busquemos herramientas para contar. Lo que no ha cerrado este COVID, esta enfermedad que se ha regado por todo el mundo, es el contacto con el otro. El ser humano siempre va a buscar herramientas para contactarse con el otro. Y el cuento tiene esa peculiaridad, ese don. Siempre habrá algo que contar. Y no es que solamente los que saben contar cuentos son los que... No. ¿Quién no tiene una abuela en su casa que le cuente cuentos? ¿Quién no tiene la tía que sepa contar cuentos? Escúchenla, pongan atención. A la mamá, al papá. ¿Qué cuentos nos vienen a contar? A veces pasan muchas cosas en el día y uno no se da cuenta. A veces pasa una hormiguita por ahí, se posó en un lugar, entonces uno lo observa y uno ya puede estar contando algo con eso. ¿Qué cosas maravillosas pueden pasar todo el momento del día en que tú no las ves?
Y puede ser un gran cuento o un pequeñito cuento, no importa. Pero ¿qué quieres contar tú? ¿Cómo lo quieres contar? ¿Lo quieres contar en voz o lo puedes contar en audio? ¿Sí? Graba tu voz y cuenta el cuento. Y le pasas a tu amigo o amiga para que escuche a ver qué tal sonó el cuento. Y ponle énfasis a ese cuento. Si es de alegría, si es de miedo, si es de, qué sé yo, como qué énfasis le quieras poner, ¿no? Entonces tu voz también va y cuenta y transmites, porque tu voz es un gran transmites la palabra. Sabe transmitir emociones, sabe transmitir esa belleza que tú hace que te imagines cosas. Eso hace la voz. A veces no escuchamos nada. A ver, ¿qué digo? Sí, a veces no vemos nada, pero solamente estamos escuchando. Al escuchar nosotros, ¡ah! ¿Será que pasó? ¿Verdad? Eso es la narración oral. La narración oral, la belleza de la narración oral es que tú, cuando escuchas a un narrador oral, piensas que te está contando un chisme o algo intrigante que tú te quedas ahí. A ver qué sucedió, ¿verdad? O quieres contar solamente un cuento. Había una vez, en una pequeña aldea, un pequeño mosco que le gustaba picar siempre la oreja del pobre perro Pulgón. Sí, Pulgón se llamaba el perro y el mosco se llamaba Pulguita. Eran tan amigos que vivían en esa pequeña casita. ¿Sí ven? ¿Con qué énfasis puedes contar el cuento? ¿Qué quieres contar? Es una pregunta que la voy a repetir siempre porque a veces los seres humanos no sabemos qué vamos a contar. Es tan fácil, lo decimos a cada rato, contamos a cada rato y no sabemos que sabemos contar. Nosotros sabemos contar por naturaleza, sabemos contar. El problema es cuando nos ponen alguien al frente que nos escuche, nos cohibimos y no sabemos qué contar. Bueno, yo he hablado así como de manera así como general y todo lo demás, no sé cuánto tiempo se me esté yendo, pero lo que quiero rescatar es lo siguiente. Es importante que ustedes tengan claro qué quieren contar, cómo lo quieren contar y qué voz le quieren poner a ese cuento. Eso es todo. ¿Qué herramientas vayan a usar? Ustedes verán si usan a la mamá, al amigo, un mensaje de voz, una videollamada, ¿no? ¿Cómo lo quieren contar? O usan estas aplicaciones que yo uso, que son Canva, o esos donde grabas videos, que también me gustan mucho, ¿no? Porque juegas con la tecnología. Pero busquen y no dejen de contar. Y más que nada en estos tiempos, debemos de contar más. Y algo muy importante que ya se los dije. Si alguien siempre está contando lo mismo, ustedes vayan a contar otra cosa. No cuenten lo mismo que los demás. No. Eso no es sano para crear. Nosotros, para crear, tenemos que salirnos de ahí. Hacer algo diferente. Así que eso es todo lo que les puedo decir. Los invito a contar y bueno, estoy a las órdenes. Me pueden buscar en Bosquejo Teatro en Facebook o en Instagram Delia Pinlavalle, por ahí. Y me avisan si quieren que les cuente algo. Yo encantada les paso algo para contar. Ahorita más que nada por tiempo me hubiera gustado preparar un cuentito, pero no he podido. Pero ya vieron las herramientas que estoy usando y los temas que a mí me llamaron la atención en este tiempo de COVID. Cuenten. No dejen de contar. Así se aprende. Se aprende a contar contando. Abrazos y cariños a la familia de FICAES
y a ese hermoso pueblo, a esa hermosa gente de Chimbote, de Nuevo Chimbote y Chimbote. Abrazos y disfruten todas las obras que estarán por allá en ese festival virtual de FICAES tercera edición. Abrazos y besos. Chao.